Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este ministerio Escuela Faro de Luz. El día de hoy tenemos la quinta presentación de la serie dedicada a la divinidad de Cristo, a la naturaleza divina de Cristo. Hoy tenemos un tema muy interesante con la siguiente pregunta: ¿quién es Melquisedec? Cuando usted va a la Biblia y lee Génesis capítulo 14, los versículos 17 al 20, allí va a encontrar el primer texto bíblico donde se menciona a este personaje enigmático, a Melquisedec. Leemos lo siguiente: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, como usted puede a simple vista apreciar allí, este texto da a entender que Melquisedec, pues precisamente fue un personaje histórico, real, una figura humana real que existió. Era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Tuvo una conversación allí con Abraham y recibió de parte de Abraham los diezmos de todo. Ahora, hay varias ideas que se han sugerido respecto a quién era Melquisedec. Algunos sugieren que Melquisedec era el mismo Cristo, o sea, una manifestación de la divinidad de Cristo en el Antiguo Testamento. En este caso, lo que se ha denominado una teofanía. Otros sugieren que Melquisedec era la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo manifestado allí a través de una teofanía también, o una persona en el mundo. Ahora, queremos resolver esa cuestión. ¿Quién era realmente Melquisedec? Ahora, cuando vamos a Patriarcas y Profetas, la página 693, el párrafo 1, leemos lo siguiente: tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón, se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios. 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Como se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también muy próxima a Efraín, y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Como usted puede leer aquí en esta declaración, queda establecido y evidentemente claro que Melquisedec fue un personaje histórico, una persona humana real. Él llevaba ese nombre, Melquisedec, y era rey allí en su nación, la cual se llamaba originalmente Salem. Él fue rey y sacerdote del Dios Altísimo en esta ciudad. Y precisamente esta fue la ciudad que más adelante fue llamada Jerusalén. Ahora, evidentemente, Melquisedec fue un ser humano, fue una persona. Por eso dice aquí: había vivido allí, o sea, en aquella localidad, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Así que la hermana White lo tenía claro desde el principio: Melquisedec fue una persona real. En Mensajes Selectos, tomo 1, la página 479, párrafo 2, leemos lo siguiente: fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora presta atención a esta parte, ya que esta cita va a resolver una idea también que se sugiere al efecto de que Cristo era Melquisedec, literalmente. O sea, que Melquisedec era una teofanía o una aparición de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice lo siguiente: Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Así que queda claro, Melquisedec no era Cristo, no era una teofanía de Cristo. Melquisedec fue un ser humano real, una persona real que vivió en aquel momento. Se le describe como la voz de Dios en el mundo y el representante del Padre. Y esto ha llevado a muchos a considerar a Melquisedec como el mismo Espíritu Santo. O sea, debido a que se le da el título de la voz de Dios en el mundo y el representante del Padre, algunos han sugerido que Melquisedec es el Espíritu Santo.
Ahora, tales descripciones no tienen por qué ser una indicación a la persona del Espíritu Santo, ya que la misma iglesia de Dios aquí en la tierra, pues se espera de la iglesia que sea la voz y representante de Dios en la tierra. Así que usar ese texto, ese título para definir que Melquisedec era el Espíritu Santo es un error, no es evidencia suficiente. Ahora, que Melquisedec fue una persona real, lo deja claro la revista Review and Herald, 16 de mayo de 1882, el párrafo 24. Ahí leemos lo siguiente: muchas personas cumplirán con todas las demandas y deberes inferiores, y dejarán a Dios solo las últimas cosechas, si es que las hay. Si no, su causa deberá esperar hasta una época más conveniente. Tal no fue el curso seguido por Abraham. A su regreso de una exitosa expedición militar, se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este santo varón bendijo a Abraham en el nombre del Señor, y el patriarca le dio los diezmos de todo el botín como tributo de gratitud al gobernante de las naciones. Ahora, cuando usted lee esta cita, es evidente que Melquisedec era una persona, un personaje histórico real, ya que dice, se le denomina como este santo varón. Este título es una cualidad, un título que se puede decir que se le ha atribuido, se le ha aplicado a varios patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, a varios personajes históricos, como santos varones de Dios. Y Melquisedec no fue más que uno más de ellos. Es definido en el espíritu de profecía como ese santo varón, este santo varón. Así que Melquisedec fue un hombre santo, un hombre apartado por Dios, y vivió allí precisamente en aquel lugar, en Salem, según lo que nos dice el espíritu de profecía. En la carta 190 de 1905 leemos lo siguiente: Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin testimonio en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Jetro fue escogido de las tinieblas del mundo gentil para revelar los principios del cielo. Dios siempre ha designado agencias y siempre ha dado abundantes evidencias de que estas agencias fueron designadas y enviadas por el cielo. Ahora, esta cita también nos da varias claves que son claras y evidentes para demostrar que Melquisedec precisamente fue una persona real. En primer lugar, dice que Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona, en su persona. Él era una persona, para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Así que fue un personaje histórico, un ser humano, y él representó al Señor Jesucristo. Ahora, se le designa o se denomina aquí como una agencia. Agencia es otra forma de definir a una persona. Dios ha tenido varias agencias a través de la historia bíblica que han representado a Cristo, han representado el Evangelio de Dios aquí en la tierra. Y se le compara incluso con Jetro. Jetro fue otro de ellos, otro personaje que, a pesar de no tener un parentesco directo con la nación de Israel, con la tribu de Jacob y con los judíos, pues era otro personaje de otra raza, por así decirlo, pues tenía conocimiento del Dios verdadero y adoraba a Dios. Tenemos a Jetro y tenemos también a Melquisedec como evidencia de esto. Así que queda claro este asunto. Ahora hablemos un poco acerca del sacerdocio de Melquisedec. Cuando usted lee allí en Salmo 110, versículo 4, dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, esta profecía se cumplió, y nos explica eso en Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Se cumplió en la persona de Cristo. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que en cierto sentido, el personaje histórico de Melquisedec se convirtió en un símbolo de Cristo, un tipo del antitipo del sacerdocio de Cristo. Por eso, hablándonos acerca de este sacerdocio que desempeña Cristo según el orden de Melquisedec, la hermana White nos dice lo siguiente en el manuscrito 43b de 1891. El sacerdocio de Cristo comenzó tan pronto como el hombre hubo pecado. Fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. La orden había caído y estaba bajo el dominio de la muerte, pero fueron hechos prisioneros de la esperanza. No fueron dejados para que se extinguieran. Satanás pensó que el Señor había renunciado a su dominio sobre el hombre, pero la estrella de la esperanza iluminó el futuro oscuro y sombrío en el evangelio predicado en el Edén.
La simiente de la mujer debe herir la cabeza de la serpiente y la serpiente debe herir su calcañar. Los demás mundos que Dios había creado observaban con intenso interés la triste apostasía. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes del mundo para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Así que en cuanto al sacerdocio de Cristo queda establecido por la Biblia, que es del orden según la orden de Melquisedec, y hablándonos acerca del origen o el comienzo del ministerio de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice que ese sacerdocio, el sacerdocio de Cristo, comenzó no cuando Cristo ascendió al cielo, no cuando se inauguró el ministerio en el santuario, dice que comenzó tan pronto como el hombre hubo pecado. Así que inmediatamente en que Adán y Eva pecaron, principalmente Adán, pues Cristo intervino como mediador entre Dios y la raza caída. Él fue sacerdote según el orden de Melquisedec tan pronto como Adán pecó. Así que él fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec inmediatamente en que el pecado entró en el mundo. Desde ahí vemos la raíz del desarrollo del plan de redención. En el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, la página 930, párrafo 12, leemos lo siguiente. Un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdote fue designado de una manera especial para representar a Cristo, quien se convertiría en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden del sacerdocio no debía pasar a otro ni ser reemplazado por otro. Así que queda claro, nos explica aquí la hermana White, que el sacerdote, el sumo sacerdote, fue escogido por Dios, designado de una manera especial para ser un representante de Cristo, un símbolo o un tipo de Cristo. Ahora Cristo se convertiría, dice aquí, en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto significa que el sacerdocio de Cristo sería inmutable, sería eterno y no pasaría a ningún otro sucesor, no debía ser reemplazado por ningún otro. Hebreos capítulo 6 versículos 10 y 20 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que queda claro, Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el personaje histórico llamado Melquisedec, quien vivió allí precisamente en Salem, había vivido allí, y es definido como ese santo varón que era representante de Cristo. Sobre eso también la Biblia nos explica lo siguiente en Hebreos capítulo 7, los versículos pues desde el 1 hasta el 22. Dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Ahora, aquí esta descripción evidentemente no aplica al Melquisedec histórico, al personaje histórico que vivió allí en Salem, que fue sacerdote y rey de esta ciudad. Esto se describe especialmente la naturaleza divina de Cristo. Es Cristo quien en su divinidad no tiene ni principio de días ni fin de vida. Por eso a Melquisedec, el personaje histórico, se le toma como un tipo de la persona divina de Cristo, del sacerdocio divino y eterno e inmutable de Cristo. El versículo 4 continúa así: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso aquí el menor es precisamente Abraham, y el mayor sería Melquisedec en este momento de la historia. Versículo 8 dice lo siguiente: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos.
porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esta vida indestructible es precisamente la vida divina de Cristo. Según lo que hemos aprendido en clases anteriores, esa vida indestructible fue la misma vida en la naturaleza divina de Cristo que no murió en la cruz. En la cruz murió su naturaleza humana. Fue su naturaleza humana la que murió. La divinidad no murió. Eso habría sido imposible. Por eso su vida divina es indestructible. Cristo se mantuvo intachable. Por eso era imposible que su divinidad muriera. Y fue su viva divinidad, su indestructible vida divina, la que despertó a su durmiente humanidad. Sigue diciendo, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que aquí tenemos un resumen, el resumen que hace el apóstol Pablo respecto al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec, el personaje histórico, es un símbolo de Cristo, un tipo de Cristo. Cristo es el verdadero rey de Jerusalén y el sacerdote del Dios Altísimo. Nuestro rey de paz es Cristo Jesús, es quien verdaderamente en su deidad pues no tiene padre ni madre, pues literales. Pues Cristo es autoexistente y eterno. Así que en su naturaleza divina, Cristo no tiene un padre literal, no tiene un padre biológico, ni una madre tampoco. Cristo no es creado, no es engendrado literalmente como muchos suponen. En su divinidad es Cristo quien no tiene principio de días ni fin de vida, pues su vida es original en él, no tomada ni prestada ni derivada de otro. Aquí estamos sumando pues todo el contenido que hemos aprendido en clases anteriores. El sacerdocio de Cristo es inmutable, indestructible, como dice Hebreos 7. Es eterno y permanece para siempre por el poder infinito de su eterna deidad. Esta es la verdad acerca de la naturaleza divina de Cristo, y aquí vamos aprendiendo un poco más en relación con el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Quiero terminar este estudio con una cita que aparece en el Deseado de todas las gentes, la página 531 y 532. Note qué interesante como describe la hermana White aquí a Cristo y las profecías que son aplicadas a su persona. Los gobernantes de Jerusalén habían recibido informes de que Jesús se aproximaba a la ciudad con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por descender del monte de las Olivas, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan ¿quién es este?, los discípulos llenos de inspiración contestan, en elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán os dirá, esta es la simiente de la mujer que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Silo de la tribu de Judá. Isaías os dirá, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová justicia nuestra. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas os dirá, es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, este es mi Hijo amado. Nosotros sus discípulos declaramos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Y el
príncipe de los poderes de las tinieblas, lo reconoce diciendo: sé quién eres, el Santo de Dios. Así que el mismo Satanás tenía claro quién era Cristo. Y nosotros, ojalá y todos nosotros tengamos claro también quién es Cristo, no solo en su naturaleza humana, sino también en su naturaleza divina. Esta cita realmente es una cita muy hermosa. Y por si alguien tuvo la duda, que en el párrafo, pues el párrafo 2, en la página 32, dice que Cristo es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Desde luego no está hablando en un sentido literal, ya que la misma autora reconoce que Melquisedec fue un personaje histórico real, un ser humano real. Así que aquí se está dando a Cristo la aplicación simbólica, el antitipo de Melquisedec. Así que Cristo es Melquisedec debido al sacerdocio que representa, que ejerce en favor de la raza humana. Espero que este video haya sido de bendición para ti, que te haya sido útil, que hayas aprendido algo nuevo. Te invito a compartirlo, a suscribirte al canal y no te pierdas pues, los próximos materiales que vamos a estar subiendo en esta serie. En el próximo estudio vamos a hablar acerca de una pregunta interesante. La pregunta es Cristo menor o inferior a Dios el Padre? ¿Tiene un rango o una autoridad un poco más pequeña o diferente o distinta de la de Dios el Padre? Pues no te pierdas ese próximo video. Dios te bendiga. Maranata.